Tenemos que aplaudir. Y los alineas. Así se alinean es muy en serio. Para que alinee sonido. Ah, no graba sonido allá. No. Ok. Va a ser más difícil. Que alinees la boca con el sonido. No, la idea era escuchar al mismo tiempo, pero bueno, lo solucionaré. Es que justamente escuchar al mismo tiempo no funciona muchas veces. Bueno, Bienvenidos. bienvenidos a este espacio. Este video queríamos hacerlo Porque sí. porque sí, porque ayer estábamos viendo muchos videos de YouTube y se nos antojó. Se nos antojó, chica. No. Pero tú vas a hablar, es que a veces Sí, es claro. que yo voy a hablar como una Claro. Estoy comprometida. catarata, ¿no? Cacorra. Una Cotorra. cacorra, una cotorra. ¿Qué significa cacorra? Me acabas de decir cacorra. Vas a poner eso, ¿verdad? No. Mi papá insulta diciendo viejo. Viejo cacorro. Que cacorro, pero cacorro es como marica. ¿Sí? Es como un insulto para los gays. ¿Sí? Abajo la homofobia, loco. Bueno, ahora sí. Bueno, yo creo que podríamos hacer. No estoy cómoda, no estoy cómoda. Yo creo que podríamos hacer como un resumen de qué ha pasado, conclusiones, experiencias. Pero desde qué punto de nuestras vidas y a qué nivel de detalle. Y no cuentes con que me acuerdo de todo. No, pues yo digo que un resumen del viaje. ¿De cuánto llevamos viajando? Ok, salimos el 27 de noviembre de 2024. Ya vamos. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. ¡Julio! No, Casi. junio. 7 meses. Contémonos. Vamos para 8 meses. Vamos ¡Wow! Yo eso no lo había contado. Yo ni que digamos 6. En tu cabeza siempre llevamos Menos. menos. Mm, Sí. Pues es que no se ha sentido tan largo. no, O sea, a veces sí se siente como si lleváramos años haciendo esto y otros es como acabamos de empezar. acabamos de empezar. Pero, bueno, Bueno, llegamos Madrid, Barcelona, Toulouse. pero espera. Terribles días. Nuestra Sí. peor idea de la vida. O sea, ni siquiera la caminata fue mala. También la caminata. O sea, sí, pero me refiero no al hecho de caminar. No teníamos problema con eso. Sino de verdad, creo que nos sobreestimamos, se dice así, ¿no? Sí, Nos sobreestimamos pensando que íbamos a poder hacer toda esa caminata con ese jurgo de peso de maleta. Que llevamos más de lo que llevamos ahorita y ahorita seguimos queriendo no llevar nada. Sí, podríamos hacer un resumen de qué hemos quitado de la maleta. Demasiadas cosas. Demasiadas cosas. La cagamos en muchas cosas. Compramos por Los times. los Por quedar bien con la chaviza. Entonces, días terribles, Caminamos mucho Caminamos con mucho. maletas, no pagamos locker, tacañas. pero Madrid, solo Madrid. Al siguiente día ya aprendimos nuestra Lección parcialmente, porque también la cagamos y nos cobraron de más en el locker. Ah, sí, pero eso fue error. O sea, no teníamos como justas las monedas. ¿Qué fue lo que pasó? El locker se pagaba con monedas y valía 6 euros por todo el día. Pero lo que decía es que uno no puede abrir y cerrarlo porque va a volver a cobrar. Lo que no decía es que uno no puede no pagar todo el tiempo, todo exactamente, o sea, meter las 6 monedas de 1 euro, por ejemplo. Ajá. No meterlas en Todas 2 tiempos, porque teníamos 5. O sea, teníamos 5 euros y nos faltó 1 euro. Y yo fui a cambiar. Y cuando volví a cobrar 6 por el tiempo. Pues que nunca la vimos, entonces Nunca la vimos. eso fue trampa. Sí, fue una triquiñuela. Que nos dolió hartísimo. Porque en ese entonces, puta, se nos dolía gastar 1 euro. O sea, todo lo que compramos, las papas, todo, siempre, yo creo que hasta cuando dejamos de pagar solo 1 euro por las cosas. Bueno, yo no me acuerdo en qué momento dejamos de... Albania nos sacó. Jimara fue desgraciado.
Claro, porque donde tomas no fue donde... Sí, no estábamos. En Pelumbas menos no teníamos que gastar. En Pelumbas, pero la En vez que fuimos a Pelumbas. Tirana nomás. Sí. Sí, que dijimos, ay, somos muy tacaños con los amigos. Porque es que es cierto, estábamos siendo Extra. extra tacaños con nosotros. Si costaba 1.80, ya decíamos, mejor por el 1.30, 1.50. Y pues, innecesario. Hemos recibido Abundancia por todo abundancia lado. por todo lado. Hemos recibido muchas buenas personas. Y hemos dado pues con unos hijos. Aquí y allá. Te va a dar cringe. Seguro. Tengo que Eh, dejar de pensar en las alucines, o si no, no voy a dejar de sentir cringe. bueno, ¿te parece si lo tratamos como capítulos? Capítulo 1. Listo. Capítulo 1. Toulouse, Osh, Demu. Toulouse, Osh, Demu. De Margaret. Ah, Margaret Menz. Margaret, ¿cómo se dirá? Margot, Margaret. Gu, ¿Ves? Margot, Menz. Bueno, Bueno, rayan la mierda de España. de España a Francia. En Occitania, En la región de Occitania. cerca de los Pirineos. Entonces, primer voluntariado que hacíamos ¿Será que juntas. sí? Sí. No pasa nada. En internet nadie nos conoce. Primer voluntariado que hacíamos juntas. Bueno, primer voluntario. ¿Qué hacíamos juntas? Rock Yema, Nuestros hosts. nuestros hosts, Habían cabras, gallinas, perros, perros y gatos. Y tenía 3 hijos. El trabajo era, para mí, yo pensé que era en el camping afuera. No, yo sabía que tenía que ver con bar. Yo iba dispuesta a eso, iba mentalizada que iba a trabajar en el bar. Pero terminó siendo un poquito las dos. No, camping, ¿no? O sea, me refiero a exteriores. Como Parcial. 2 veces. Y yo terminé lavando 500.000 platos al día. Y yo escuchando gente vieja, inglesa, que no les entendía nada. Pero estuvo Melo, 1 mes y 2 semanas. más de sus 2 semanas, la primera vez que llegamos a -5 grados. Lo más cerca que hemos estado de ver blanco a nuestro alrededor. Ujú. Mucho frío, estábamos en una carpa, en un, ¿cómo le dicen? En Safari tent. una safari tent. En ese punto pensamos que esa iba a ser la mejor acomodación que íbamos a tener. Porque, o sea, yo lo decía era especialmente porque era privado de nosotras. Sí. Porque uno tiende a tener que compartir todos los espacios cuando hace voluntariado. Sí. Entonces fue un gran lugar. Sí, pues igual con el calentador. Era, La logramos. era pasable las tardes. Sí, creo que ahí aprendimos qué compras más inteligentes pudimos hacer, especialmente las medias, porque nuestro problema era Los pies. los pies. Sentíamos mucho dolor de pies por el frío. Sí, no yo era el tenía miedo. cuerpo, no era nada, eran los pies. Sí, creo que eso nos enseñó. Pues lo que vamos a tener que comprar para este invierno que viene. No creo que para este que venga. Yo Tú sigo juras, diciendo que tú no. juras que vamos a estar en verano en invierno, Dios mío. Pues Chipre es paléntico, es una isla. Y Mágico. podemos estar en Chipre hasta octubre, noviembre, hasta diciembre. Y los meses fríos son enero y Claro, febrero. pero podemos seguir ahí a Turquía. Turquía se enfría, Mucho. creo que neva. Bueno, nos estamos saliendo un poquito de tema. Frío, ya sabemos qué hacer mejor. Ujú. Otra enseñanza. Nos cayeron bien, bastante bien. Sí, creo que algo con lo que he tenido que lidiar al respecto de ellos es como que decían, ay, sí, vuelvan, no importa, cuando quieran, los vamos a recibir. Y intentamos No pasó. hacer Volver. uso de ese Ese ofrecimiento y nos han ignorado muchas veces. Sí, Lo que a mí me molesta no es que nos digan que no,
Sí, no, ese no es el porque problema. Sino el a la hecho de. final todo bien, pero no a la cara. Sí, Y decir se como. supone No, que, bueno, ya. se supone que eran personas fronteras, que dan la cara, que Sí. decían todo el Aunque, frente. espera, vamos a hablar de la gente. ¿Será buena idea? Por- Pues no sé. Pero no estamos diciendo nada malo, No, no, no. tú verás. Bueno, no sé. Continuemos. Sí, como personas que se supone que decían las cosas de frente y no fue así. Ah, Que todo bien, a mí no busco que me reciban gratis en ningún lado. Yo quería estar haciendo el intercambio, pero no pasó y ya. No, o sea, no es que guarde rencor ni nada, no. pero sí fue como, uy, ¿Para qué lo dices sí, si no es real? sí no es real, exactamente. No lo digas. No era necesario decirlo, no era necesario hacer el ofrecimiento. Y ya. No nos hubiéramos hecho falsas expectativas, falsas ilusiones. Entonces sí creo que no tener tanta esperanza en lo que dice la gente. Creo que esa también fue otra enseñanza. De ahí nos avispamos a sacar Wise. Una cuenta. No, pero no fue. Pues, o sea, fue la idea como de tenemos que mirar cuentas. Porque estábamos pensando, por alguna razón, tener todo en efectivo y no. O sea, no. Y entonces esa fue nuestra experiencia ya, Sí, mes y medio. mes y medio. Ahí fue entonces noviembre, diciembre, hasta principios de enero. Ajá. Enero entonces nos fuimos a Girona. Capítulo giro. Capítulo 2, Girona. Terrible. Terrible. Y siento que hubiéramos podido aguantar más. En este punto. Siento que en ese punto de mi vida, si hubiera llegado allá, hubiera sido un poquito más Flexible. flexible. Pero era la primera vez que tú te encontrabas con más gente, convivencia de otras culturas, porque la cultura argentina es otra cultura. Sí. Te encontrabas con tener que compartir tu espacio con otras personas. O sea, te encontraste de frente con todos los escenarios que son difíciles de compartir. Sí, con es que personas. siento que el de Robillema fuera el primero. Como que Pues tenía una me expectativa dio que una no expectativa era, no que no era. es tan realista. Porque O sea, es sí es que realista, porque sí hemos dado con personas muy así, espacios muy así, por ejemplo aquí. Pero sí, creo que Girona fue el opuesto total. El host no nos hablaba para nada, ni sabía nuestros nombres seguramente. Estábamos compartiendo una caja de fósforos. el cuarto era para 2, 4, 6, pero era un cuarto de camarotes donde estaba el espacio de circulación, los closets, que eran estanterías, y ya, y las camas. O sea, literalmente muy chiquito, pero eso hubiera podido pasar. Sí, siento que el espacio de las camas, No estaba Bueno. tan mal. Pero ese daba a la cocina común que no compartíamos solo con las 2 otras personas que en ese momento estaban durmiendo allá, sino que con otras, ¿cuántas personas? 2, 4, 6, como 8 personas más. siento que eran como 10 y nosotras, o 10 con nosotras, una vuelta así. Pero, o sea, bueno, yo creo que sería pasable lo de la cocina si hubiera una puerta. Mínimo. Porque era Pero si una cortina. Una cortina donde si alguien prendía la luz, ya. O sea, por ejemplo, yo quedaba justo enfrente de la puerta, las otras dos, de hecho. ¿Tú veías cuando se prendía la luz? Sí. Yo soy una persona que duerme profundamente. Se prendía la luz, yo me daba cuenta. Alguien se movía allá, me daba cuenta. Alguien entraba, me daba cuenta. O sea, como que el flujo de personas era muy incómodo para hacer un espacio donde era un hotel gigante, campestre. O sea, que ese fuera el espacio de concurrencia era muy estresante ahora. Porque es que todo estaba a la vista, por ejemplo. Nosotras teníamos las maletas acá, bla, 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 intentamos ser ordenadas, pero los otros muchachos era toda la ropa así regada, cosas regadas, cables regados, o sea, como que un desorden. Y lo peor, Ah, un solo baño para toda esa tumulta de gente. Hasta para los que no dormían ahí. exacto. La cocina también. La cocina era de este tamaño. Sí, o sea, El espacio de cocinar, sí, sí, literal, como, se es, mueve. como de mi tamaño. Eso, lo único bueno que le vi a eso fue la comida.
Uno podía hacer compras de lo que se le diera la gana. Así como el man no sabía quiénes éramos, no sabía nada, solo ponía una encargada, compre lo que quiera. Sí, porque Entonces, hasta equipe. O dulce de leche. Sí, había Nutella, cereal, o sea, con la comida no había un corte de flujo, Un límite. un límite, pero igual, pues, parce, o sea, tener 10 personas en un espacio de 2x2, mínimo la comida, o sea, no es como que al man le duela y le cueste hacernos ese mercado, porque estoy segura que es un mercado que no era la gran cosa, no era algo así como un lujo de mercado, era un mercado básico y uno que otro dulce y ya. Sí, sí, lo único digo, pudimos comer aguacate y cositas ricas en ese momento. Es lo único bueno que le veo a esa Sí, experiencia. sí. Nos fuimos antes, íbamos a estar un mes y nos fuimos No, y la a la gente, semana y media. pero espera, la gente después ya cuando nos estábamos yendo, ya a mí me empezaron a caer mejor, ya como que solté un poquito esa rigidez que estaba teniendo, De que eran personas diferentes. de que eran personas ruidosas, sucias, los típicos manes que solo fuman y están trabados todo el día y ya, o sea, no había más para allá, pero ya después en las noches empezamos a ver una serie juntos, ya como que siento que una semana fue muy poquito tiempo de prueba para el espacio, para el lugar, porque el trabajo no estaba haciendo nada, pues, terrible. Estábamos jugando mini tenis, Jugamos 2 días. pero por eso, porque en una semana, seguramente más tiempo, pues hubiéramos jugado muchísimo más tenis. Sí, siento que le hubiéramos podido sacar el provecho al lugar, como ellos mismos nos decían que hiciéramos, pero siento que pues no era el lugar en ese momento de nuestras vidas. En ese momento no estabas tú sobre eso porque yo siento que yo me puedo adaptar a eso más porque yo lo he vivido más veces. Sí, No estabas para aguantarte esas cosas que para ti era la primera vez de encuentro con un tipo de ambiente de esos y no era un ambiente tan fácil de pasar. Porque con la cocina, por ejemplo, estos chicos que hacían esa comida tan olorosa, pescado. pescado y así como especiadísimo y olía todo el espacio, Y dejaban todo sucio, es que eso era lo que me exacto, molestaba. dejaban todo sucio y me importaba y o sea esas cosas y el cuarto sucio y son cosas que uno no tendría por qué pasarse, que lo hubiéramos podido hacer ya en este punto, sí, pero hubiéramos Sí, estado muy estresadas porque es que yo era la que cogía la batuta de no quiero estar en un espacio sucio, pues lo limpio. ¿Sabes? Como para mí limpiar no es el problema. Yo puedo hacerlo en un espacio chiquito, ¿sabes? No importaba, pero era el hecho, como el pase. Y siento que hoy en día, yo por ejemplo, hubiera sentado a la gente y hubiera intentado explicar cómo pase. Seamos más limpios con el espacio común. Creo que hoy en día yo ya podría desligarme un poquito más de las cosas. Ay, Dios, qué sí, desligarme un poquito más. de esa tarea de tú solo lavar, tú Sí, ¿no? Estamos conviviendo, necesitamos, hacer algo. marica, hacer algo porque está siendo difícil. ¿Sabes? Como que creo que ya ahora hubiera podido manejar un poquito mejor Esa experiencia esa experiencia. que no tuvimos. Igual no queríamos trabajarle el mal. Creo que esa fue la decisión definitiva. No Sí, una queríamos trabajar persona para una persona así. que ni siquiera puede darte un hola, un mucho gusto, yo soy el dueño, ya, o sea, ese es mi mínimo. No tienes que estar ahí diciéndome qué hacer, no tienes que saberte mi nombre, no puedes saludar. Sí, saludar, estoy enfrente tuyo. Estoy trabajándote gratis. No es O gratis. sea, estamos haciendo un intercambio. Justo, balanceado. Claro, claro, en ese caso En ese no se caso no sentía era tan tan justo. balanceado. Eh, pero pues a la final lo que tú das de intercambio es que te den la comida y la estadía por unas horas de intercambio laboral físico. Sí, sí, O sea, sí era balanceado, porque eso era lo lo que estaba era. cumpliendo, solo las condiciones no eran las mejores, teniendo en cuenta el tipo de espacio que era. Teniendo en cuenta que era un hotel 5 estrellas, un restaurante 5 Pero es que estrellas. justamente eso es lo que hace que funcione así. La Obvio, gente la de mierda, explotación y la plusvalía. la gente de mierda pensando que si nos hace un espacio grande
no da tanta renta como hacer un espacio grande para un huésped que paga quién sabe cuánto por estar ahí, Sí. ¿sabes? Sí, pero igual. Y para El mí, man tenía toda la luca para poder hacer otro espacio, para. O sea, es que ni siquiera eso. Dejarnos circular afuera de la casa. Sin eso, que hubiera. eso se un podía estrés. hacer, solo era estresante. Porque no había huéspedes, no había. O sea, el man a veces ni estaba. Pero eso se podía hacer. Que nadie quisiera hacerlo porque se sentía incómodo en otra cosa, pero eso se podía hacer. Pero porque se sentía incómodo. O sea, no creo que de la nada ellos hubieran dicho, mejor no salgamos, estando tanto tiempo allá. Porque había gente que llevaba como 3 años. Como dos. No es de la nada que digan, ay, no, no, no. Yo mejor no salgo de aquí. Pues sí, pero nunca se dijo que no se podía. Pues nunca nos dijo nada. Nunca nos dieron ni siquiera una iniciación que tú digas, hola, bienvenida, este es el espacio, es como, bueno, ya mañana ustedes se van con este, mira cómo aprenden. Sí, sí, era un espacio no tan bien organizado en esos términos. Y aparte, mentiras. Decía que era un espacio de permacultura, que no sé qué, que sí, falso. Ni una huerta permacultural tenían. Que eso es con lo que todo el mundo inicia, dice que tiene espacios permaculturales con las huertas. Sí. Entonces sí creo que enseñanzas. Ya podríamos manejar un poquito más el tema de la convivencia. Yo creo. Ya sabemos que una semana es muy poquito tiempo para Juzgar un espacio. juzgar un espacio y unas personas. Y sí, ¿qué más? Pues aprendimos a Encerrar gansos. encerrar gansos. Asesinos. Ya aprendí tenis. Ahí vamos. Ahí vamos. En las clases. Aprendí a jugar tenis. Empecé a ser un poquito más flexible con los manes. Manes, En general. en Sí. general. Creo que ya. Esos son todos los pros que les veo. A limpiar los A corrales. limpiar corrales de gallinas, de ovejas. Aprendimos a pastar ovejas, a corretearlas. Horrible. O sea, sí. Ahora que me siento a hablarlo, no fue una mala experiencia per se, solo el host no nos agradó, no sentíamos que era el lugar en ese momento Y tomamos la decisión. y tomamos la decisión de irnos a un lugar que realmente queríamos ir y fue una muy buena decisión porque nos encontramos con capítulo 3, Cerdeña, Bosa. Sardinia, Bosa, Tomás. Nos encontramos con Tomás. Magnífico, qué tipo tan maravilloso. O sea, sí. Tomás y Furbo y Turbo. Ahí entonces estuvimos cuánto en el set en Girona, Una semana y media. Bosa estuvimos Un mes. un mes, ¿cierto? Ya no nos aguantaba más tiempo, tocaba salir de Chemen. El lugar precioso. Al principio dormimos en una Camper. en una camper, en una caravana. Frío, todavía estaba haciendo frío. Claro. Sí, todavía estaba haciendo bastante frío. Juli se enfermó. Mal, casi muero, literal. Ay, dime que no estaba muy mal. O sea, de las peores veces que estaba enferma en toda mi vida. Sí. Tocó llamar al seguro. Sí. Me tocó quedarme en cama como 5 días, literalmente quieta. No podía existir. Tenía dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de todo. O sea, realmente. Sí, pero era un virus que después pasó a mí. Que venía de Tomás. Que venía de Tomás. Mal ahí, Tomás. Y él, bueno, él pidió disculpas y todo. Y él fue todo bien, que sin No, y él intentó tener su distancia, solo pues Pues sí, era el momento en el que llegamos. yo no tenía buenas defensas o algo y ya. Sí, seguramente por el invierno estábamos maluquitas de defensas.
Después de la caravana, ¿cuánto duramos en la caravana? Una semana. Una semana. Pasamos a la casa de Tomás, la Budesi casa, también muy buena acomodación. Era una casa De 2 pisos. de 2 pisitos. ¿Eso se dice 2 pisos o era un altillo? Pues era un altillo, ¿no? Era un piso altillo, digámoslo así. Sí. Muy cómodo. Ya más caliente, nos calentamos con la chimenea. Ay, yo ya era una pro con chimeneas. Sí, la primera semana yo la pasé muy mal. Y luego llegó otro voluntario y nos pasaron a esta casa por eso, por el voluntario, Sí. que no fue de nuestro agrado, ni nosotras fuimos de su agrado. Una persona muy extraña, esa creo que es su mejor definición. Sí, es Y incómoda Incómoda. de habitar con. una Inclusive persona. para Tomás. Entonces no estamos locas. No somos No nosotras. somos nosotras. No. Quisquillosas, él también. Y Tomás no se ve una persona que le moleste mucha gente. Sí, no, Tomás es un man demasiado relajado. Como para que. Sí, no estábamos locas. El man era demasiado incómodo. Pero bueno, eso hizo que estuviéramos en la casa. Más caliente. Más calienticas, mucho más cómodas. Comimos delicioso porque Italia tiene el mundo vegano accesible. Era un sitio vegano, anárquico. Anárquico. ¿Qué más le decía? Él sí estaba intentando hacer permacultura. Es un artista, o sea. Sí, un muy buen lugar. Es una pena no haber conocido a Sandra. Que Ujú. quisiéramos conocer. Sí. Nos hicieron un gran favor. Nos salvó de tener que cargar con algo. Entonces, 1000 veces agradecida. Sí, comimos. Bueno, comimos rico. Y el Tomás es un máster con los veganos. Sí, porque él era algo de cocinero. Así el trabajo en cocina muchos años. Sí. Y entonces le tiene. Algunas cosas fueron un reto para mí en cuestión de texturas. Una pasta asiática que parecía una goma. Me acuerdo demasiado. ¿Sí? Sí, me acuerdo demasiado de esa pasta. Pero sí, ahí movimos un jurgo de palos. Porque él iba a hacer carbón, ¿sí o qué? Entonces tocaba mover como todos los palos de los olivos que se cortaban, algunos que se quitaban las ramitas chiquitas para Los macheteábamos para que quedaran largos. para que quedaran lisitos, bonitos para hacer otras estructuras. Hicimos una estructura de un baño. Con solo palos Con solo entrelazados. Retiramos máticas del piso y rocas. ¿Y ya? Sí, ya. Pero muy buen lugar. Muy buena buen lugar. acomodación, muy buen host. Buena comida, vegana, 100% rico. Sí. No tenía yo que cocinar todos los almuerzos, entonces Sí. por fin. Sí, solo inconveniente. Vamos ¿Qué? a vipiar el nombre. Solo esta persona fue un inconveniente porque. Porque es un pendejo, la verdad. Ay, sí, o sea, un man de 40 años. Es que Parece que era como de 13. O sea, de verdad. no lo podía mirar uno en la cara. O sea, es de esos manes que es como que se incomodan con mujeres. Pero Como con que- Tomás también era súper incómoda. Pero no tanto. O sea, sí, Sí. pero no tanto. Y en donde estábamos quedándonos nosotras era la cocina para que él y nosotras cocináramos Ujú. desayunos y cenas. Y el porque espacio como teníamos- en una sala. Que pasar una montaña para ir a trabajar y devolvernos a donde vivíamos. El man no entró una sola vez a cocinarse. Aún diciéndole, tranquilo, entra, o sea, es tu espacio también, no pasa nada. No, es que la privacidad. Como, Ni siquiera nos decía eso. no, se lo dijo a Tomás. Ah, sí. Esa fue su excusa con Tomás. Ah. Pero sí, como unos actuales muy extraños, Sí, el man. muy incómodos. Muy mal trabajador. De estos que hace, o sea, como que se ve que está trabajando todo el tiempo, pero no hace mucho. Mentira. El man solo estaba caminando aquí y allá. Y caminaba raro. Ay, no. No me acordé de cómo caminaba. O como comía. Como comía. Ay, sí, no. O sea, Sí, como. simplemente incómodo.
Esa es la mejor Es la descripción. mejor descripción. Sí, no. Y un día se perdió. Ay, sí. Íbamos a subir una montañita después de trabajar porque era casi nuestros últimos días Sí, y ya, sí. ya nos íbamos a ir. Y era lo último que yo quería subir como un cenote. Igual, vamos a poner videos mientras hablamos. Ay, no. Ay, pero es un video chévere, ¿o Ni no? siquiera tengo esos videos. No. No, lo que está subido ya fue. Yo borro eso. Uy, cómo me fastidia que hagas eso. ¿Me vas a pagar la memoria de almacenamiento de Google? Ok. Cosa Ok. chimba, Ok. chimba. Íbamos a subir una montañota. Pues porque no chévere. Íbamos a subir una montañota. Y se le dijo a él, vamos a subir, ¿quieres subir con nosotros? No. Porque Tomás nos iba a llevar hasta el otro lado en el carro después de subir, porque después se hacía tarde y pasar la montaña no era tan seguro. Porque había jabalí. Porque había jabalíes. Y el man dijo, no, yo no voy a subirla, yo mejor me voy porque tengo una entrevista. Y todo el mundo, Mejor. a nadie le importa, mejor que no vayas. Cuando íbamos saliendo, el man Empezó a seguirnos. empezó a seguirnos y Tomás le dijo, ah, entonces sí vas a ir. Y dijo, sí, sí, voy a ir. Entonces comenzamos a subir. Y a la mitad, ay, ¿cómo así no íbamos para la casa? Pendejo. Y Tomás, Que que no. no. Pero por aquí puedes bajar y llegas. Y le explicó como Y hay le un explicó. camino, seguramente era un camino súper visible. O sea, seguramente era un camino notorio. Pues él le dijo que era un camino que podría estar un poquito montado porque por ahí no pasa mucha gente, pero que había un camino. Tenía que seguir hacia abajo todo y cuando encontrara la intersección a la derecha. Eso fue lo que yo escuché. Sí. Y entonces el man le dijo, ay no, pero acompáñame hasta un punto allí abajo. Entonces Tomás bajó y lo acompañó hasta un punto. Y subió, se volvió a encontrar con nosotras y volvimos a subir, ¿no? Seguimos subiendo. Cuando llegamos a la punta, yo es que lo veo por ahí. Y empezó a gritar, Está otra vez donde lo habíamos dejado. Y estaba perdido de un lado a otro, así, y gritando. Y yo, Tomás está ahí gritando. ¿quién? ¡Ah! Lo sabía. Entonces, Tomás decía, ¿será que voy por él o no? Y yo, no, ya le estamos gritando que no. Entonces, el man como que... La otra opción era devolverse, por donde ya habíamos pasado, para poder devolverse por allá en el camino que ya conocía. Que por alguna extraña razón hacía un camino muchísimo más largo, muy temprano. ¿Te acuerdas que no pasaba la montaña, sino que se iba hasta el pueblo y después se subía? Ah, porque no se ubica. Tomás me dijo que después de que tú lo guiaste, la primera vez que subieron, se perdió cuando fue solo. Y era un camino muy fácil, honestamente. Había que poner atención a ciertas cosas, sí. Pero el no, camino estaba ahí. no era un El camino estaba ahí. no era un camino nada difícil. El caso es que ahí logramos hacerle señas para donde era y logramos hacer que Tomás no tuviera que bajarse hasta por allá. Pero sí, muy perdido en la vida de ese man. Sí. Es de esas personas que uno recuerda, es como... Qué tristeza haberme cruzado con usted. De verdad. Ojalá Sí. nunca lo hubiera conocido. Pero bueno, fue la oportunidad que nos dio estar en la casa, se agradece, todo bien. Sí. Igual, o sea, en realidad ni se sintió por el buen sitio en el que estábamos. Sí, Tomás, hablamos más de Tomás, entonces como que nos aligerábamos un poco, nos reíamos unos ratos. Fuimos con pizzita, a comer pizzita con Tomás en el último día. Sí, nos invitó pizza, como Que no era el plan. No era el Íbamos a plan. comprarnos nuestra pizza y solo lo invitamos a... como que nos acompañaran, como pasar la última noche, tal. Y nos invitó. Y no nos invitó y luego, no fue la última noche. La última noche fue la de la última cerveza. noche. Que ahí sí, lo invitamos por una cerveza y papitas. A ver, el atardecer es una maravillosa isla.
hermoso. Hermoso. Nos llevó a varias caminatas de playas, nos llevó a varias playas, o sea, Pueblitos. nos llevó a pueblitos, sí, como que de verdad, calidad de vida. Experiencias, enseñanzas. Yo creo que hubo un punto en que nosotras, especialmente yo, como siempre, estaba un poquito muy estresada por el tema de que estaba muy enferma y no sabía qué hacer y no sabía cómo mejorarte, porque es que no te mejorabas. Y yo estaba así como, fue puta, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Como que todo lo que hacía nada servía, te seguía doliendo, te seguía doliendo, seguía maluca. Yo ya me estaba empezando a sentir maluca. Entonces tenía que ir a trabajar yo sola, pasar esa puta montaña, yo sola estando enferma, pero no podía estar enferma porque ya había una enferma. Entonces creo que eso ya podría, por ejemplo, manejarlo un poco mejor después de la charla que tuvimos al respecto. Eh, ¿Qué más aprendimos? Aprendimos un montón de cosas. Pues aprendimos a hacer un esqueleto de baño a punta de improvisación, porque no miramos nada. No. Pues bueno, yo creo que Yo tengo no esta puedo idea. hacerlo. Tengo esta idea. Sí. Y traca. Listo. Shiperia. Shiperia. 3 grandes capítulos. Capítulo Sí. 1. Pelumba. Pelumbas. Trans. Llegamos a... Oye, no hemos dicho nuestras transiciones. Por ejemplo, esa vez fue cuando dormimos en el aeropuerto de Milán. Terrible. O sea, nosotras salimos. No, pero entonces. Ya que. Nosotras salimos de Alguero, que es una ciudad en Cerdeña, a Milán. Ajá. Como en la noche, a las 11, llegamos como a la 1 de la mañana. Y luego teníamos vuelo. Como a las 6, algo así. No, mucho más tarde. Porque si vimos Bergamo. ¿O eso fue de venir? No, En ese fue momento. ese día. Entonces en Milán, no, pues claramente uno no va a Milán desde el aeropuerto, sino a otro. Muy lejos. A Yo ver, tenía la Bergamo. esperanza de ir a Milán. No, pues. Y el vuelo era como a las 4 o 5 de la tarde, estoy casi segura. Sí, sí, porque hicimos un largo viaje. Entonces dormimos como hasta las 6 de la mañana. Bueno, dormimos es una, grandes comillas, tú dormiste un poco, yo nada. Yo sentía que nos iban a robar. No había una sola persona en el aeropuerto. Hasta esa hora luego fuimos a dejar las maletas en los lockers y nos fuimos para Bergamo. Muy lindo Bergamo. Sí, bastante lindo Bergamo, muchas cosas veganas, muy ricas. Caminamos como 2 horas hasta allá, nos lo recorrimos y luego nos devolvimos en bus. Es que tenemos esa mala maña del día más pesado, que es No cuando pagar nos un solo bus. transportamos, cuando estamos sin dormir, cuando estamos comiendo raro por los tiempos. Ese día nos vamos a caminar toda la ciudad. Sin pagar buses, sin nada. Lo volvería a hacer, claramente. Pero es una maña que tenemos. Sí, yo ya estaba pensando para irnos de acá. Bueno, ¿y cómo es para caminar hasta la puerta? No es de acá, pero es de ir pasarlo desde Podgorica. Desde Podgorica yo lo hago, pero toca mirar si sí, es caminable o es autopista. Pero bueno, Bergamo, muy lindo, Traca. Nos fuimos, pero dormimos otra noche en otro lugar. O eso fue cuando llegamos al Alguero, que nos tocó dormir en el... Sí, sería que fuimos de Girona a Barcelona. En Barcelona también dormimos en el aeropuerto, también fue una mierda. Ese sí, el vuelo era temprano al Alguero. A las 6 de la mañana. Llegamos. Sí, sí, sí. Terrible. Dormir en aeropuertos, terrible experiencia. Pero lo seguiría seguiremos haciendo, sí. lo seguiremos haciendo. Sí, porque no hay hoteles cerca, no hay transportes ahora. O sea, sí, solo muy caro. Ah, sí, 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 pero sí, o sea, no hay. Con nosotras no existe. No existe. O sea, no vamos a pagar esa cantidad de dinero por 5 horas. Es demasiado. Y los taxis también. Me rehuso a hacer un taxi. En Girona sí pagamos hotel. Porque llegamos en bus como a la 1 de la mañana. Pero porque era un hotel a un precio asequible, llegábamos a la estación de buses, solo teníamos que caminar como 3 cuadras. 5 minutos. Y fue 15 euros cada una.
O sea, su precio, No, fueron razonable. 50 euros. 50 euros. Yo me acuerdo. 50 euros. Igual no podíamos hacer nada porque la estación de buses estaba cerrada. Por eso fue que tomamos la decisión. Pues porque no era una estación de buses, sino una. Sí, Sí, eso es sí, estación era de una buses Girona estación. con la estación de buses. Me acuerdo mucho de la estación de Girona, señora. Bueno, estaba cerrada. Sí, por algo decidimos el hotel. Bueno. Entonces, Bergamo, Venga, visitamos Bergamo, nos devolvimos al aeropuerto, pasamos migración porque hoy vamos a salir del país lo chingo. y de Schengen. Y me cobraron la maleta porque era maleta para meter en bodega y No pagamos el priority. no pagamos una cosa ahí que quién sabe. O sea, fue error mío que no leí bien. Sí, pero también es triquiñuela de la aerolínea, sinceramente. De que la maleta sí es en las medidas correctas y sí cabe en el avión, pero Tenía como que no meter la pagaste bodega. esto extra para meterla acá, tienes que mandar la bodega. Porque no sabíamos Y nada. era raro porque acabamos de ir de Alguero a Milán con exactamente lo mismo y no me dijeron absolutamente nada. Cambio de Milán a Tirana y De se, Tirana a Tirana, o sea, se sintió fueron el cambio de terribles. salir de Schengen. O sea, fue una experiencia muy estresante porque la gente también. La Dios. gente, parce, muy estresante. No hacían la fila, no se callaban la gente, no se sentaban donde se tenían que sentar, no guardaban las cosas como tenían que guardarlas. O sea, de verdad fue más estresante de lo que tenía que ser, solo porque la gente tampoco se ordenaba ellos mismos. Y pues el personal del vuelo se sentía el cambio con unas personas de aquí y unas personas de allá. Sí. Ahora sí. Shiperia. Shiperia, Pelumbas. Pelumbas. Dormimos una noche en Tirana. Sí. En un hostal. Que también era el dueño del lugar donde íbamos. Nos salió el 50% de descuento, por eso decidimos igual hacerlo. Y porque solo habían buses a la 1 de la tarde para el pueblo. O a las 6. ¿A las 7? Bueno, hoy en la Había mañana. uno en la mañana y otro en la tarde. Y nosotros llegamos como a las 10. O sea, creo que no podíamos hacerlo. No Y nos tocó quedarnos un día más. No. Ah, no. La final. Es que había un bus. Es que era domingo. Era domingo y se nos olvidaba que nuestra querida Shiperia funciona como nuestra querida Colombia. Los domingos no sirven. ¿Cómo se nos olvidaba? Pues no sabíamos. O sea, no teníamos en cuenta que estábamos fuera de Schengen y fuera de Pues la Unión sí, Europea. pero uno no sabe cómo van a funcionar las cosas. Sí. Pero ya habíamos visto ciertas similitudes. Sí, entonces el domingo no funcionaba el mismo cronograma de bus. Entonces solo llegaba a un lugar y o sea, el bus ya había arrancado. Yo literalmente paré el bus. Como, ¡no! Porque, o sea, estábamos dudosas, el bus estaba ahí. Pero no veíamos- decía que fuera Pelumbas, Exacto. sino para... Para... ¿Crave? Grave. Sí. Claro. O sea, ya nos habían dicho que ese bus sí existía, pero no nos servía porque no nos llevaba hasta arriba, nos llevaba como en la línea principal de la autopista. Y no veía. Y ya cuando yo vi ese bus arrancar, yo dije, parce, ¿es este bus o no es nada? Entonces lo paré. Y yo así como, wow. Yo Pelumbas. Y menos mal, el chico joven, el hijo del bucetero, seguramente un familiar, sabía un poco de inglés, entonces nos dijo, no va a haber bus para Pelumba, es este no te deja allá, pero te deja la principal, entonces dijimos, bueno, ni modo, hagámosle. Entonces íbamos con el mouse, todo bien, una señora, estábamos dudosas de si bajarnos ahí, no bajarnos ahí, era el IBE. Si bajarnos ahí, no bajarnos ahí, si iba a subir, si no iba a subir. Yo estaba segura que me iba a subir. Y la señora nos dijo como, sí, bájese. Por chismosa. Señora chismosa nos ayudó. Sí. Ni hablaban inglés, Ni ni hablaban nada. inglés, no hablaban español porque estábamos hablando español. Y era un bus súper chiquito, nosotras con las maletas. Y nos tocó justo las que iban
iban mirando a toda la gente y toda la gente mirándonos así como, ¿y estas qué hacen acá? Ay. Caminamos como 2 horas. Yo creo que 2 horas. Como 2 horas de Ibe a Pelumba. De París. Así. Tra, tra, tra. O sea, lo veíamos tan cerca, pero teníamos que ir a esta curva, ya no era tan cerca. Esta curva sí iba a ser, esa otra, ya no era tan cerca. Y así, mucho tiempo, hasta que un señor apareció. Y las llevo y nosotros. Por favor. Uy, ese último tramo hubiera sido terrible. Sí, era justo el tramo más empinado. Y nosotras ni siquiera estábamos cansadas. Ya teníamos un buen físico por pasar una montaña todos los días. Pero igual, pues qué mamón. No, pero ahí ya estaba siendo pesado. Porque Sí, es que ahí. las maletas ya, güey. Ya. No, y ahí ya era como, ya sabemos que estamos cerca. El Maps decía como 6 minutos. Era obvio que no nos íbamos a demorar 6 No, minutos. decía 20. ¿20? Bueno, 20 minutos. Y fue 1 minuto en el carro. Y nos dejó en la entrada del pueblo. Sí. Llegamos. Helen y Mizuki. Maravillosas. Ya me estaba haciendo falta energía femenina. Ay, sí. Sí, por man estos días. Todo el tiempo. Vale. Y acá, sorpresa mía, me he llevado bien con los manes que nos hemos cruzado, no todos, pero sí. Pero sí, ya quería tener conversaciones un poquito más allá, un poquito más profundas y sentidas, más críticas. No sé, estaba de verdad necesitando y esperando lo que llegó. nosotras- Lo que llegó. Sí. Entonces estábamos durmiendo en una casa, en una guest house. Dormíamos en una de las habitaciones arriba, pero, o sea, era como la sala, Arriba. abajo, perdón. Yo. Era un ¿Cuándo dormimos estudio, arriba? la cocina, como un espacio ahí para estar, nuestro cuarto, y arriba más habitaciones para que se quedara la gente. Y aparte 3 casas de barro, bueno. También muy buena acomodación, solo nosotras. Sí, porque las chicas están cada una en Una casita de una barro. casa de barro. Y estuvo bien. Hicimos harto arte. Estuvimos por ahí haciendo cortadas de madera. Pintamos. Limpiamos, eso era todos los días, pero limpieza re tranquila. Sí, como para mantener el espacio y ya. Hasta que llegó el host. Que es un man que ni está por ahí nunca. A veces llega, pero como que ni se mete ni nada. No es mucho. Ni se mete ni nada en el tema. Solo. Abre la caja, coge la plata y eso es todo lo que sabe. Y no nos cayó muy bien. Un Sí, poquito no, más, está arrogante. más planeador. Y fastidioso con Helen. Y Helen le hace todo el pinche trabajo. En Sí, ese eso momento. sí que molestaba. O sea, pague un administrador al lugar. Ya. No se le pide que es como medio centro. Págale. Mm. Sí. Con los hermosos Pelumba, Nichi, Naki, Los perritos. los pellitos. Callejeros más los perros más callejeros de casa que he visto en mi vida. Sí. Ay. Qué buenos momentos. Que le enseñamos a nadar a Pelumba. Momento dramático, casi nos perdimos. O sea, no estábamos perdidas, pero Para sí nada. estábamos perdidas. O sea, como que sabíamos dónde estábamos, sabíamos por dónde teníamos que llegar, pero no sabíamos exactamente qué camino coger. Porque justo cruzamos el río en un punto que no esperábamos cruzar, pero ya tocaba cruzar. Sí, ya Porque ya se estaba haciendo tarde. Sí. Pero, o sea, el camino estaba a 1 metro de nosotras, solo que a 1 metro y arriba era como 3 metros. Sí, era demasiado. A la final, como que nos metimos ahí Por el monte. por el monte y dijimos, ¿sabemos para dónde vamos? Hagámosle por ahí, porque ya se estaba haciendo así muy tarde. Íbamos con la perra. La perra supuestamente nos estaba guiando, pero eso queríamos creer nosotras, pero no nos estaba guiando para nada. Por eso fue que nos perdimos, por Sí. andar siguiendo a la pendeja de Pelumba. Sí, Por eso, bueno, no nos perdimos. Por eso fue que nos desviamos del y camino. nos demoramos muchísimo tiempo, o sea, mucho. Salimos antes de las 11 y llegamos a las 7. Sí,
fue demasiado, no estábamos tan lejos, o sea, no estábamos para nada lejos. En ese momento tuvimos que cruzar un río, Pelumbas casi se ahoga. Me tocó meterme a mí hasta Te tocó meterme a ti, cargarla. cargarla, enseñarla a nadar. Yo ya me había resbalado y pegado en mi cadera terrible y después un tronco gigante me pegó en la espinilla. Culpa de alguien. Yo no sabía que estaba enraizado. Yo lo iba a quitar del camino y se devolvió. Y Grité como nunca. se encontró con esta espinilla. Yo no sé cómo no se te partió. Bueno. Yo pensé que se me partió. Sí. O sea, yo sentí un dolor tal. Es que era o sea, no era un tronquito. Era una cosa así. Yo me lo alcé y lo tiré y se devolvió. Y yo estaba un poquito más atrás tuyo, entonces se pegó contigo. Me hubiera Y, ayudado. o sea, yo hice como así, como yo sé que me va a pegar. O sea, yo sé que viene hacia mí porque yo sabía que estaba enraizado. Y esta señora no me había escuchado porque estaba... Pero tú no dijiste nada, solo no me dijiste no. Pues yo Y te yo iba a dije, decir como- pues a marica, no, lo ayudamos para que nos ayude a pasar. Innecesario, completamente innecesario. Y el río está de esta altura en ese momento. Era, o sea, ya habíamos pasado esto, Ay, faltaba esto. El caso, no sé cómo no me partí la pata, menos mal no pasó. pero no te pasó nada grave. O sea, Sí, ni ¿no? siquiera se Creo que ni pusiste siquiera morado. coja ni nada, creo que no. Bueno, sí, Sí, no sé pero si estoy morado morado, sí sí. me salió. Pero si no, no. Igual creo que estaba ya demasiado sentimiento de adrenalina y extremo de ya, tenemos que llegar, ya, porque no teníamos linterna, no teníamos nada, porque no esperábamos de con los... El caso, llegamos a casa, Helen y este man estaban muy preocupados, porque pues no teníamos internet, no teníamos como avisar, no teníamos nada. Llegamos, en ese punto Mizuki ya se había ido. Mizuki nos dejó con una gran lección de panes. Deliciosos. Masa madre. De masa madre. Helen con muchas lecciones de cocina. Deliciosas. Y de charlas amenas, Charlas. largas y políticas. Políticas, críticas. Muy bien. A veces un poquito llevados a lo... A veces un poquito más largas de lo que tenía que ser. Porque no era el tema, sino la extensión. Sí. La repetición. Pero sí, creo que Pelumbas fue Gran lugar. un muy, muy buen lugar. Las perritas fueron maravillosas. Estar con Helen y Mizuki fue maravilloso. Trabajo muy fácil, muy placentero. Ah, después de eso, ¿cuánto dormimos en la casita del barro? Una semana. Una semana. Fueron 3 semanas en la casa y luego una en la de bar. Fue un mes de Pelumbas. Después llegaron otras personas, no tan gratas. Pues no era que no fueran gratas, solo No hacían las cosas como se esperaba que lo hicieran. exacto. Y era estresante. Y era estresante, y era una pareja para nada como nosotras. O sea, muy pegajosa, muy... Es que para mí es intrusivo, no sé, como estar uno ahí hablando y que empiecen ahí a montarse encima del otro y... O sea, no sé. Y estoy segura que estaba tragada de Juliana. Y solo quería llamar su atención de una manera muy estresante. Y no la llamaba. Antes la repelía. A mí me cayó muy mal. Ay, sí. Y que, bueno, cuando nos fuimos, una despedida muy triste. Ella quedó muy triste. Tirana, nos quedamos un día en Tirana. Pues fuimos un día a Tirana. ¿Por qué fuimos a Tirana? Ah, pues a tus exámenes. Luego volvimos a ir a Tirana. Pues sí, claro, nos quedamos un día, ¿no? ¿O no? O nos fuimos en una jimara. ¿No? Sí. Bueno, no sé. Es que me tengo la impresión de que nos tocó dormir en el hotel porque el bus era muy temprano No, o era era las muy 12. lejos o algo así. Ah, no. No. Nosotros llegamos en bus, bajaríamos un rato y nos fuimos caminando hasta la estación de bus. Estación de bus que no era una estación de bus en ese momento, que nos vieron la cara, Era nos un cobraron patio. de más. Era un patio. Era un patio de buses, todos gritando para los lugares a los cuales ir. A nosotros el muchacho que nos cobró de más nos escoltó al bus, por eso nos cobró de más. Pendejo. Pero no había ningún otro lado, o sea, de verdad no había una caseta. Es que era una caseta y dijimos, Es Pues donde ese es el menos nos lugar pueden propio. robar. exacto, este es el lugar propio para jugar. No.
hubiera sido mejor comprarlo directamente con el señor Puseta. No, y es que yo luego leí en todos los sitios, dicen, no lo compré por el bus. ¿Dónde dice eso? En internet. Sí. Y Mara, Y que se suponía subcapítulo 4, capítulo 2 del 4. Creo. 4.2, bueno. Jimara. Magnífico. Y Mara que, magnífico, no. Que O fue, sea, no. que era, se suponía 4 horas de distancia y nos demoramos casi 7. Sí, porque el señor era el domiciliario del país. El DHL del país. De la Ribera Albanesa. Y fue Fue interesante, fue retador, porque el dueño, de nuevo, no estaba ahí. Algo que ya habíamos intuido que era algo común. común en Chiperia, en estos lugares. Y nos dejó con sus papá y su mamá, que no hablaban inglés. Y otra voluntaria que no había cogido, que tocaba hacer en las 2 semanas. No, 4 días. Es que yo también estaba perdida, era porque, pues, ¿No había leído nada? Ah, ¿Por qué yo pensaba que llevaba más? No, ya 4 días cuando llegamos. 4 días. Es terrible. En ese momento sí fue terrible. Porque eran unas personas viejas, con otros modos, con otras maneras. En un momento el man me empujó, me gritó, drama. Pero después de eso decidimos solo... Para mí el problema era que no era claro cuándo teníamos que estar ahí, cuándo no. Y como no somos tan importaculista como deberíamos ser en algunos casos, nos quedamos ahí todo el santo día y no podíamos hacer nada. Sí, y era muy estresante porque no queríamos estar ahí, no queríamos que nos vieran, no queríamos que nos hablaran, o sea, de verdad, cada vez que alguno de ellos dos abría la boca, era muy estresante porque se sentía como regaño, porque hablaban en griego, no entendíamos griego, evidentemente, entonces se molestaba porque no hablábamos griego, se molestaba porque no entendíamos, evidentemente, o sea, se molestaba por todo, entonces era una situación muy incómoda, pero el trabajo era demasiado fácil. Estábamos comiendo bien, en un espacio bastante cómodo, estábamos compartiendo con otra chica, o sea, con otras dos en un momento y después solo una en otro, pero estaba bien. Limpio, nuestro propio baño, el espacio obvio para compartir, o sea, como que estaba bien, no como en Girona. Y Jimara es hermoso. Y fuimos mucho a la playa, era como 5 minutos caminando. A lo sumo. Sí, a la playa, comimos mucho plaza, Pizza. mucho helado, mucha pizza. Fue cumple de Juli. Hicimos caminaticas a las playas, hicimos kayak a otras playas, que fue kayak gratis. Porque después llegó el dueño y ahí todo Mejoró exponencialmente. Porque él ya hablaba inglés, más joven, tiene otra onda. Y nos encargó trabajillos. Nos encargó trabajillos, hicimos una trine, hicimos un muro de escalada. Con la misma técnica. Y después otra trine interior. Una Space Net, se les dice. Entonces fue maravilloso, aprendimos un montón. Fue Pues la primera vez que hacíamos eso. nos autoeducamos y lo hicimos. Porque nunca lo habíamos hecho. Sí. Y muy gratificante porque no es nada difícil. no es nada difícil. Es algo que queda bien grande, bien bueno, Bien visible. bien visible. A la gente le gusta, entonces fue bueno que eso pasara. ¿Y ya? Y ya comimos bien. Aprendimos a convivir un poco con una chica albanesa. A como podíamos, porque tampoco hablaba inglés. Pero es así nada. Gina hasta decía hello. Sí, hello, good morning, ok, later. Later. Porque todo lo que le pedíamos ayudarle, decíamos como, nosotros limpiamos, ¿cómo limpiamos? Later. Y ella lo limpiaba. Y sí, Saba, nada de nada. Pero jugamos un rato, jugamos cartas o... Y con el traductor. Con el traductor, todo bien. Con Saba fue muy fácil.
Con Mito también. Con Maya tuvimos nuestros momentos, Pero pues a la final entendimos pero después su entendimos. posición. Sí. Entonces Milton nos llevó a Jeep 4.3. Jeep, fantástico. Bueno, en Jimara estuvimos un mes y una semana. Ah, bueno, pero experiencias, enseñanzas. Yo creo que a tolerar más a la gente vieja. Porque es que no sé, siento que también fue duro las expectativas de lo que había que hacer, porque era solo recepción, pero para nosotras era muy hacer nada. Entonces creo que ya sabemos más que ese puesto es ese puesto, es hacer nada, sí, para nosotros. Sí. Entonces creo que ya... Y soltar las cosas, no tenemos que hacernos responsables por lo que no nos piden. No literal, tenemos que estar ahí todo el tiempo. sí. Y si quieren, o sea, y si esperan que hagamos algo más, Que lo esas paguen. personas son las encargadas de ir a decirnos. Porque no podemos adivinarlo, no. O sea, después de que el tipo me empujó, me quitó la bici de la mano, yo dije, ay, yo no vuelvo a tomar iniciativa en nada. Sí, creo que ¿Qué? aprender a manejar la frustración ha sido algo que en algún momento nos ha tocado aprender, me ha tocado aprender un poco. En cada lugar. Pues sí, porque yo, la verdad en Jimara, yo no me sentí tan estresada como tú. Con lo de la recepción, por lo menos. Yo me puedo sentar ahí y no hacer nada. O sea, no tengo problema con estar ahí sentada haciendo nada. Para ti sí era difícil llevarte a hacer nada. Sí, porque yo decía, bueno, hago letreros, pero entonces ahora pedir pintura para los letreros. Entonces esperar a que este man me grite por pintar así, o que pintar por ese pincel. Entonces vamos a comprar otro pincel, pero ese pincel que él quiera, no que yo quiera. Entonces, ay Dios, o sea, sí, yo fui la que me puse en la situación para que ese man fuera un estrés. Chicas, chicas. Jeep. Jeep 4.3. Jeep estuvimos. Un mes y 3 semanas. Fantástico. Lo máximo. Lo máximo. Amamos Marie Jeep. Glenn Marie Glenn es lo máximo. Marie también. Glenn lo máximo es ver una Juliana .0, Punto cero. 2.0 en versión más vieja y al revés. O sea, Sí. Sí, muy buen lugar. Dormimos en una carpa, pero ¿Qué? fue sorprendentemente más cómoda de lo que esperábamos. sí, Mucho más. Dormí mejor allá de lo que estoy durmiendo acá con la almohada. Es que mi problema es la almohada. Es que a ti te gustan cosas Que no existen. que no existan, porque allá eran dos, Babitas. tres, porque pusiste otro después. Pero bueno, no el colchón, la almohada. Ah, sí, pero tres Tres espumas. tres espumas y la mini espuma de almohada. Micro almohada, mi mejor almohada. Yo creo que deberíamos andar con una almohada aparte. Yo creo. Es así. Yo creo que le hubiéramos dicho a María que no regalaba la almohada. De saber. Sí. Porque mi cuello. O sea, No, a mí también me está. es muy alta. Pero- Es una almohada muy alta. Sí, es muy grande. Y eso yo leí, yo estuve viendo cómo de uno debe dormir con almohadas bajitas porque no se les sube el Derecha, cuello. claro, sí. Tenemos una carpa súper cómoda, la mejor carpa de todo el camping, porque estaba debajo de un árbol gigante, entonces si llovía, fuimos la única carpa que nos inundó. No le cogía el sol así En ningún momento. mucho. Estaba bien apartada. Hubo ciertas situaciones Con los vecinos que no con los vamos a vecinos decir. huéspedes. No vamos a decir esa No, experiencia traumática. no, justamente Fue no. traumática. Una experiencia traumática de la que no volveremos a hablar. ¿Por qué? ¿Por qué la traes a mí? No me gusta hablar de eso. No, No. fue traumática. Yo pensé que íbamos a hablar de todos nuestros traumas aquí. No. Entonces, bueno, Jeep, trabajamos arreglando el camping, como las carpas, Los limpiando y colchones. sacando más, arreglando las personas que se quedaban ahí.
cocinando para todas las personas que estaban. Ya. Y ya, y ahí empezamos a socializar un poco más, con unas personas más que otras, con sus buenos retos, con las personas europeas y oceánicas. Está funcionando esto. Sí. ¿Cuánto vamos? 1 hora y 20. Uy, bueno, no está tan mal. ¿No te duele ya la garganta? No, yo podría hablar. En vez de estar durmiendo. Bueno, ya llegaremos a ese punto de nuestra historia. Entonces, también trabajamos en un festival de chispún. Buenísimo, trabajamos un montón. Un montón, 10 horas. Pero estuvo bien, o sea, en ese momento no se sentía. No. Fue después. Sí, ya cuando nos fuimos, ya la sentimos bien pesadas. Con unas personas, ¿quieres hablar de nuestros shots con las personas o cómo lo sientes? Sí. ¿Pero con quién? Pues en orden cronológico. En orden, la primera, la que nos recibió, Reiki, re normal. Reiki era normal, pero después llegó otra persona y se volvió incómodo. Sí. Y se enojó con nosotros por ninguna razón. Por ninguna razón, literal. Creo que escuchó que dijimos que cómo es que come 3 platos sin pensar que hay más gente por comer y sin pensar que eso también es para la cena. Que era una queja demasiado válida. Porque uno no puede pensar que está solo. O sea, si la comida está hecha para 10 personas, para almuerzo y cena, tú no simplemente vas y coges toda la comida que se te antoja sin pensar en quién es falta. Y yo entiendo la repetida del segundo plato, pero no la del tercer plato. El segundo plato lo entiendo porque yo lo hago. Y yo veo cuánto hay y lo analizo. Sí, yo lo mido y dice, ok. Pero, por ejemplo, después cuando llegó mucho, él preguntó, ¿falta mucha gente por comer? ¿Será que alcanza a comer otro plato? Es muy diferente. Sí, total. Que tú lo pienses siquiera. Es que esta gente no lo piensa. O sea, no se les ocurre que hay más gente por comer. No se les ocurre que todo no está servido para ellos, hecho para ellos. Y tú se recuperas. ¿Cierras ahí o apagas el aire? Sí, no fue tan fácil con esta gente que se nota que han sido criados con todas las... Privilegios. Con privilegios sin cuestionamientos. Porque yo he tenido muchos privilegios, gracias a Dios, en mi vida. Pero yo sé lo que le ha costado a mis papás esos privilegios. Yo soy muy consciente de que no son porque sí. No, y sabes de dónde vienen las cosas. Sabes que que la comida trabajo. no solo Aparece. Y que vienen del trabajo, vienen del esfuerzo, vienen de muchas cosas, no solo... Uy. Y no solamente, o sea, tú entiendes que, claro, es el esfuerzo de tu papá, de tu mamá, pero es el esfuerzo de un agricultor, es el esfuerzo de, ¿sabes? De toda un sistema. Un sistema. Y encontrarse con que la gente no piensa en eso es bien retador. Si no quieren, simplemente lo botan, o sea, ay, no, o sea, ¿verdad? Sí, como que no tienen en cuenta que hay gente muriéndose de hambre en algún mundo. Literal, tal vez muy cerca de ellos. Seguramente en Albania hay mucha gente muriéndose de hambre. Sí, la pobreza en Albania es claro. Sí, eso fue un reto con la gente. Luego llegaron otras personas mucho mejor, más. No, después llegaron otras mucho peores. Porque hablaste solo de la primera y yo mencioné la segunda. Pero después no. Llegó otra que peor aún. Duró una semana y yo ya no la quería el día 2. Porque la segunda persona ya estaba diciendo que éramos súper groseras, que todo el mundo la trataba mal. Una mierda. Sí, solo yo estaba como siempre estoy. Todo el mundo estaba como siempre estaba. No estábamos disponibles para hacerle la risita y la charlita que ella quería. El mundo no gira alrededor de ella. Y como dijo Nico, Marilyn y yo somos personas serias que no tenemos expresión facial cuando no tenemos en ella. Y ella se lo tomó a pecho. Muy a pecho. Como si fuera contra de ella. Y de verdad, a mí no me podía importar menos. No, y vale culo lo de la que eran serios. Era el tema de la comida la que fue un detonante. Bueno, no comía gluten.
No comía gluten. Tres, pero pues que la primera. Pues porque comía de más y le salen los otros. Ah, bueno, sí. Esta otra también. Y no comía gluten. Y un día se puso a hacer como 100.000 hamburguesitas con gluten. Y dos diferentes pastas Hizo mucha comida que al con final gluten. nosotros no podíamos pensar en botarla, entonces necesitamos hacer algo nuevo, pero ya después del cuarto día ya era imposible porque era demasiado. O sea, Y no, y no ya se estaba iba, empezando a dañar ya. no se acababa, porque era una cantidad absurda. Y ella no comía. Entonces, era muy estresante nosotras estar pensando qué hacer con esa comida que ella hizo y ella haciéndose un huevo y una salchicha. Entonces, yo muy amablemente le dije, ¿qué está pasando contigo? Bueno, lo dijo, no creo que haya sido grosera, pero seria, entonces se lo tomó mal. Si se lo tengo si la había tratado, mejor dicho, severo. Sí, muy chistoso. Entonces, como ella ya estaba pensando que éramos las peores personas del mundo, cuando llegó esta otra persona y se hicieron amigas, las dos fueron terribles. Tipo, hacíamos pasta y la otra se hacía también una pasta Nueva. nueva, solo porque se le antojó, se le salió. Pero después llegan personas maravillosas. Ah, no, todavía no. Falta una intermedia. Una que es que al principio no entendimos, porque pues sí, era como un niño chiquito comiendo. Era una niña chiquita, parce, o sea, no come verduras, no come granos, o sea, No come nada, no comía casi ni nada. pan. Entonces, hacíamos comida normal, arroz, lentejas, pasta, verduras, una dieta balanceada y común. Y dejaba eso ahí a un lado y se preparaba unos malparidos huevos. ¿Cómo me estresaba? Pero sí, solo. Bueno. Parce, pues estás viviendo en un lugar con más gente, están cocinando más personas. ¿No te gusta la comida? Cocina. Pero, adivinen, Ni una no vez. cocinaba, no sabía cocinar, obviamente. Sí. Entonces, sí, hasta que llegó nuestra amada y querida Amanda. Y Es una alivianó un persona. poco las cosas con Sí, es una persona que si yo la veo en una fiesta no me va a caer bien de una porque es muy extrovertida. muy extrovertida, pero me cae muy bien. Me cae muy bien Amanda y gringa. Y gringa, cosa que no esperábamos. O Sí, sea, pero gringa que odia gringolandia, entonces. y que tiene muchas opiniones buenas al respecto Sí. y que vive cerca de muchas personas mexicanas, entonces entiende mucho el contexto diferente de no ser un gringo cualquiera. Sí. 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 Entonces, nuestra amada Amanda, muy felices con Amanda, muy grato. Muy grato, la extrañamos. Y ahí fue llegando gente mejor. Entonces, después de Amanda, no. Después de Amanda volvió a haber un bajón. Otra persona muy cómoda. Muy incómoda, pero más incómoda que persona que era muy incómoda y ya, no tenemos más opinión. Sí, creo que ni siquiera podemos formar una opinión de nada porque simplemente era una persona que no. No andaba por ahí tampoco tanto cuando estábamos nosotras, creo que tampoco le caímos muy bien, Sí, no. que pues Sí, me importa. Pero, por ejemplo, al momento de trabajar, era incómodo. y yo Porque trabajé no más las cogía. Cosas simples, no las cogía. lenta. Sí. Y luego llegó Imo. Imo, nuestra amada y especial Imo. De, Muchas emociones, muchos sentimientos. Eh, de Nueva sí, Zelanda. Nueva Zelanda, hablamos un montón, preguntaba un montón. Me encanta. Me encanta, me encanta. Sí, que pregunté. Como de una manera tan. Curiosa. ¿Y esto cómo funciona? ¿Y esto ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? Yo me hacía esta pregunta. Sí, ahí después de Imo llegó Moncho, mexicano, muy buena vibra, muy buena energía, locochón, cirquero, seguramente no. Con el que solo compartimos un día, entonces. Un día, pero fue suficiente para que nos cayera súper bien.
nos impulsó a hacer punto de cruz. ¿Ya aprendimos? ¿Ya aprendimos? ¿Ya lo hicimos? Perfecto. Ya le mandaste foto. No, tenemos que escribir. Enseñanzas de GP. Siento que tenemos que aprender a que la gente no trabaja igual que nosotros. Creo que nosotras somos un más no la gente un menos. ¿Me explico? Nosotras trabajamos mucho y muy bien y muy eficientes y muy rápido y o sea, nosotras lo hacemos muy rápido y tomamos la iniciativa y tenemos ideas de cómo hacerlo mejor, de qué hacer más, estamos teniendo en cuenta muchos puntos de vista, entonces, ¿sabes? Como que nosotras pensamos en comunidad y actuamos como tal. Tenemos que entender que la gente no piensa como nosotras. No tiene el criterio que nosotras tenemos. Y no está mal. Sí. Eso es lo que importa. Cada quien es víctima de su contexto. Pero sí, creo que eso es algo que todavía hay que seguir fortaleciendo. Que la gente no trabaja. ¿Por qué no trabaja? Es eso. La gente es mentirosa. Decir, ay, sí, trabajo tan duro. Es que nadie me da trabajo. Sí, te dan, pero tú no quieres hacer. Está hablando de algo real. Sí, creo que nos tomamos muy a pecho como las personas con privilegio piensan como personas privilegiadas. Más que todo con la comida. Siento que para nosotras el tema con la comida es delicado. Es que si yo no puedo concebir que alguien bote comida, porque sí. O sea, y no lo puedo concebir. Y es que estás compartiendo un espacio con más gente, la comida que está ahí, es la comida que está ahí, pues, o sea, no es como que estemos haciendo mierda. Arroz, lentejas, verduras. Y no, o sea, dejarlo a un lado, no importa que alguien se haya tomado tiempo de hacerlo, no importa que eso sea algo que va a quedar para el otro día, entonces alguien más tiene que comérselo. O sea, no piensas más allá respecto a la comida, solo es como, ay, no se me antojó, no se me dio la gana, me hago otra cosa. Otra cosa que ni siquiera es nutritiva. Mínimo se hicieron algo nutritivo y digo, ay, ni siquiera si se hicieron algo nutritivo. Allá sí fue que no hicimos nada. ¿qué? Ir al mar y ya. Ah, sí, porque estábamos dentro de un cañón. No había nada que hacer. En un momento intentamos meternos al cañón, pero ya llegó un punto en el que ya estaba como difícil. Y mucho más. Delicioso mar. Pasaron cosas traumáticas en Jeep. Por ejemplo, nuestros celulares. El mío existe, funciona, pero la batería. De hecho, podría revisar. La batería. ¿Sigue prendida? ¿Funciona? Sí. ¿Grabando? Muy bien. La batería muy mala, el sonido se dañó completamente. Sí. ¿Tu iPhone murió definitivamente? No, creo que definitivamente. Se prende y se apaga, eso debe ser alguna conexión. Yo creo que vale la pena intentar arreglar. No me está nada. Bueno. Pero el dueño nos regaló un celular. Con el que estamos grabando la voz en La este voz en momento. este momento. Un celular muy X, muy básico. Pero Funciona para lo que debe funcionar un celular. sí. ¿Cómo pasó? Nos unimos. Y nunca Íbamos ya. a ir a una cueva que se llamaba Cueva Pirata. Estábamos súper emocionadas. Se supone que era un trayecto como de media hora, media hora para allá, media hora de vuelta. Cuando llegamos allá, porque alcanzamos a llegar, no entramos, pero alcanzamos a llegar a la cueva, notamos, o sea, ya llevamos unos minutos notando que el agua se estaba metiendo mucho. Pero lo que pasa es que allá no tenía unos tapones en la mitad, pero eso no era el problema. O sea, solo iba a meterse un poquito más de agua, ya sabíamos que eso iba a pasar, pero no, eso no era la razón por la que nos tendríamos que haber hundido. Pero ya cuando nos devolvimos, que ya estábamos un poco muy ansiosas, ya estábamos como, esto se está llenando mucho de agua, dimos la vuelta, nos íbamos a devolver y yo empiezo a notar que me voy para atrás. Y empieza, amor. Nos salimos del kayak, el kayak claramente se hunde con todas nuestras cosas, entre ellas... No se hunde, se voltea. Se voltea eso. Pues,
con todas nuestras cosas, especialmente nuestros celulares que nunca habíamos llevado ni siquiera a la playa, y esa vez se nos ocurrió llevar. Los dos. Los dos. Nadamos un rato hasta encontrar una roca y pedir ayuda, porque nos dimos cuenta que el kayak no tenía arreglo. No, porque tú te volviste a subir y se hundió. Se volvió a hundir. O sea, como que sacamos el agua, Juli empezó a improvisar unos tapones con unas bolsas de plástico que teníamos. No funcionó, pero era porque no sabíamos cuál era el problema en ese entonces. Pero pedimos ayuda, tralala, llegó una lancha, nos rescató, nos llevó al jeep de nuevo. Y ahí fue que pedimos ayuda para llevar el kayak porque estaba muy pesado. O sea, extrañamente muy pesado. Y O sea, no, resulta que pero muy pesado. Cosa que casi ni lo podemos sacar del mar. sí. De lo ultra pesado que estaba. Es que estaba loco lo pesado que estaba. Entonces ahí tú fuiste. Y Erlin lo levantó y empezó a sacar agua por un huequito que no tenía tapón. Y ese era el único que debíamos tapar. Y el único que no tapamos. Salió agua como por 3 minutos enteros, así, a chorros. O sea, Mucha agua. mucha agua. Yo creo que estaba todo lleno por dentro. O por lo menos un 80%. Estaba muy lleno de agua. Literal se quedó ahí. ¿Qué te decía Erlin? ¿Y hasta dónde llegué? Where you went? The pirates. What this? Sí. Con su Erlin cara. hablaba mucho inglés. No hablaba inglés. Pero sí Sí, comprendía sí. bastante, solo no lo hablaba. Sí. Y me hizo así cara de... ¿Cómo llegaron hasta allá con esto? Pero sí, me dijo, ¿cómo hasta dónde llegan? Y yo, ¿hasta los piratas? ¡Wow! Llegué. ¿Cómo qué? Y luego lo trajimos. Sí. Pusimos los celos en arroz, todo, pero... Nos estafaron con el arreglo de uno. Sí, que la cambiando la pantalla, que no sé qué. Innecesario. No sirvió. Entonces ahí el host nos prestó pensábamos en ese momento que no prestaba, pero ya el último día nos lo regaló. Pensamos que íbamos a perder todas las fotos, no pasó, pero sí perdí muchas cosas porque el almacenamiento justamente todo empezó ahí está. Entonces, justo al otro día, en la cocina había un palo que sostenía una ¿cómo se llama eso? El techo, la carpa. Una carpa ahí que estaba ahí de techo. Y ¡paf! En mi cabecita. Por un ventarrón. Por un ventarrón horrible. Mucho dolor. Mucho dolor, pero yo no quería preocupar a esta señora de acá, entonces no lo hacía ver como tanto dolor, pero sí mucho dolor. No podemos hacer nada, ¿qué vamos a hacer? Estamos dentro de un cañón. Para el médico, o sea, como que nada se podía hacer. Era un golpecito ahí. No era un golpecito, fue un golpezote. Si terminaste en el piso llorando. Sí, fue muy duro ese golpe. Entonces, también el almacenamiento como que todo se llenó, pero no tenía cómo pasar las cosas porque el cable dejó de funcionar, porque ya no lo reconoce, entonces tocaba descargar una cosa una por una, entonces, o sea, como que todo empezó a cerrar en cuestión como con las fotos, los videos, los celulares. Nos dimos cuenta que después funcionó el celular porque se me ocurrió conectarlo para ver si hacía una cosa como de la interconectividad de los computadores. Funcionó, prendió. La batería ya no funciona bien, pero funcionaba. Pude solucionar algunas cosas se perdieron muy tristemente. Había unos videos de Amanda cantando en nuestra fogata de despedida en JP que se perdieron. Pero bueno, no importa. Se ha logrado, ¿cómo se dice? Recuperar lo más posible. ¿Algunas enseñanzas de JP? Ya dijimos, ¿no? Ah, sí, yo solo seguía hablando de los traumas. Ya sabemos qué tapones ponerles a los kayaks para que no se hundan. Ah, y hicimos mucho pádel. Aprendimos a pararnos en pádel. Súper raro. Difícil. Así, mucho. Cada vez más fácil, pero las primeras veces es muy difícil. Y volvimos a ir a la cueva pirata.
en pádel. Muy linda. Muy linda. Repetí mucho en el conocerme. Sí, pero ni modo. Cernagora. Capítulo 5. Tomichi. Esta casa maravillosa. Donde nos estamos quedando. Una casa solo para nosotras en este momento. En este Cuando momento. llegamos será compartida. Un gran sitio acá está haciendo. Sí, las dos. Mira. Maravillosa. Es probable que volvamos. Es probable que estemos en otros lados con la misma host. Esperamos sea real. Esperamos se dé. Esperamos sea posible. Me encantaría. En Tailandia. En Tailandia, wow. Pero el otro año. O sería, si sea en Belgrado, lo necesito. Estaría chévere. Piscinita, pero acá- amenidades. Pero piscinita en realidad es solo porque somos nosotras y de vez Que en no hay cuando. fiestas. Y de vez en cuando. Pero creo que de acá no deberíamos decir nada hasta que se acabe. Porque todas las opiniones son cuando ya se acaban, ¿no? Pues sí. ¿Estamos bien por ahora? Sí, nos ha dado cafetera de café especial, cacao especial, o sea, nos ha tratado Especial. muy bien, muy especial. Nos ha dado cuenta de Netflix, o sea, muy especial. Todavía falta trecho, pero estamos contentas, estamos felices. Ya tenemos el resto planeado Hasta noviembre, hasta noviembre, diciembre. posiblemente diciembre, sí. ¿Y se acabó el año? ¡Wow! ¡Qué raro! Qué raro. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes pensando en estos 7 meses que han pasado? Bien, los he disfrutado. ¿Cierto? O sea, ha habido sus momentos, pero pues eso, La vida. todo pasa. No, bien. A mí me gusta. Yo siento que antes habíamos dicho como no, máximo 2 años. Creo que tal vez se alargue. Depende de cómo nos vaya, pero sí, puede ser. Porque nos gusta este estilo de vida. Estamos tranquilas. Nos parece un buen intercambio. Aprendemos un montón. Aprendemos un montón. Ah, pues yo he sentido que he crecido mucho en muchísimos aspectos. Especialmente relacional. Sí, porque buena trabajadora, yo siempre sabía que soy buena trabajadora. Solo tantos cambios ha sido un reto que cada vez es más fácil sobrellevar. Siempre llevamos más, o sea, siempre el día que nos movemos es el peor día de todos. Porque sí es mucho trajín, estar con las maletas, moverse aquí, mirar acá, cómo vamos a llegar, pasar fronteras, o sea, es cansado. Pero ya después de que estamos en el lugar ya todo es tranquilo, todo sale bien, porque es que hemos dado con muy buenos lugares. Y seguiremos. O sea, seguiremos conociendo un montón de gente muy chimba. Siento que en GP me fue un poquito difícil despedirme, porque le cogí cariño real a la gente. Le cogí aprecio al lugar, ¿sabes? Como que eso fue un poquito duro y siento que todavía ni siquiera lo he tramitado. Pero sí, o sea, seguimos hablando de Tomás con un cariño y eso ya pasó hace muchísimo tiempo. Y, o sea, siento que hay muchas personas que de verdad yo quisiera volver a ver y quisiera volver a encontrarme y tener más experiencias con ellos, pero también es como, ¿nos quedamos con lo mismo o seguimos? Es que creo que no estamos en un punto donde deberíamos volver a ningún lado. Sí. Pero si se da, pues chimba. Sí. Sí, la verdad, siento que podríamos seguir haciendo esto mucho tiempo. De aquí a que nos cansemos, o sea, como real. Ya. Como ya no lo sintamos, ya no nos guste, ya. Sí. Porque, por ejemplo, nosotras pedimos y el mundo nos lo da. Nosotras estamos pensando, bueno, ya deberíamos buscar un lugar en donde no haya que trabajar mucho. Estamos haciendo nada. Estamos regando matas, limpiando, despolvoreando una que otra cosa y listo. Estamos descansando un montón, descansando de más. De hecho, estamos tomándonos muchas siesticas. Muy Deliciosas. coach potato. Muy deliciosas. ¿Crees que mi inglés ha mejorado?
bastante. Creo que ya formas, ya no te trabas tanto pensando en qué decir, sino que solo hablas. Sí. Porque tu Y problema ya intento era... recordar los tiempos. Ya intento un poquito. Ahí vamos, ahí. Lo intento. Ya no te la pasas es pensando español, inglés, bla, cómo decir, sino que empiezas a hablar y ya como salga, puede salir macheteado, pero te sale mucho mejor. Sí, sí, tengo más confianza. ¿Tú sientes que has mejorado en algún aspecto personal? ¿Mi inglés? ¿Tu inglés siempre ha sido bueno? No, creo que cada vez mejora más. Seguramente, pero es que yo siempre te he escuchado bien. No, donde Robin lleva yo estaba hablando mal. Pero es porque te sentías, no sé qué sentías donde Robbie lleva. O no sé si fue un choque, no entenderles tanto, No, empezó a hablar en inglés. de repente. Sí. Pero igual hablabas bien. Pues es que es mi segundo idioma, o sea, es algo que literal hace parte de cosas que sé. Sí. No sé, no sé en qué he crecido. ¿Tú me has visto en crecer en algo? Es que cuando me lo preguntas tan directamente, está en blanco mi cabeza, no puedo pensar en nada. En la Has cocinado cocina, un montón. Muy rico. O sea, ya he cocinado rico, pero siento que ha habido tips aquí, tips allá. Que extras. sí, eres más creativa ahora. O sea, siempre es como has experimentado y eso, pero siento que ya experimentas en base a más cosas. Entonces, como que te va saliendo mejor. Mm. Siento que también, no sé, no sé. Si ves, es que es muy difícil esa pregunta cuando no, Cuando uno no la piensa y se toma tiempo, sí, sí. tú ya lo habías pensado. Pues yo lo he estado como anotando en cada lugar, entonces tengo cierta idea como de cositas. Mm. Pero sí, todavía hay mucho mundo por recorrer, todavía hay muchos videos que hacer, tenemos muchas ideas de qué queremos hacer. Esperamos que no sean tan largos como este, gracias. Sí, pero pues es un resumen de 8 meses, como está bien. El que se lo quiera chantar, que se la chante y el que no, Nadie, no. nosotras en 20 años. Cuando lo estemos viendo, ay, me estaba doliendo. Bueno, no, eso ha sido el Benjurje de Habanero. Wow, loco. Ya alguien ¿Quién aquí nos se viera? cansó. Ya, Ya no quiero ya, más, hasta luego. hasta luego. Lo vi ella. Lo vi ella, Vivimos, vivimos, nos vemos. Ujú. Hasta luego. Ahí nos pillamos.